vamos a hablar sobre un tema que ya llevaba anunciando un tiempo, el cual son las derivadas. De por qué joden tanto con la derivada, por qué dicen, hay que saber la derivada, derivar es muy importante para bachillerato, derivar es lo que sea. Vamos a ver por qué es realmente importante la función derivada. Y vamos a dividir el vídeo en tres partes. Primero, la definición y cómo se hace por definición formalmente. Luego vamos a hablar de las famosas reglas de derivación y por último vamos a hablar de aplicaciones que tiene la derivada, de por qué es importante saberla. Adelante. Imagínate que tenemos una función y yo quiero, de repente se me ocurre saber cómo va creciendo esta función. ¿Y cómo que va creciendo? Entonces yo puedo decir, bueno, aquí en este punto deja de crecer, o sea, va decreciendo, luego sigue creciendo hasta aquí, y luego seguirá haciendo más cosas. Pero numéricamente, ¿cómo puedo saberlo? Existe algo que es un concepto muy importante que se llama recta tangente. La recta tangente es una recta que con respecto a otro dibujo o lo que sea, solamente la corta en un punto. ¿Y por qué es importante esto? Porque nos vamos a dar cuenta de que yo, por ejemplo, dibujo una recta tangente aquí y dibujo otra acá, por ejemplo. Esta es una recta tangente en este punto. Y esta es una recta tangente en este punto. Si yo, por ejemplo, calculo que la pendiente de esta recta, porque esta recta tiene su pendiente, que recordemos que es y entre x. Esto tiene su pendiente. Por ejemplo, no nos damos cuenta que, por ejemplo, yo tengo esta cosa y en este punto la recta tangente va a tener una pendiente menor que la que tiene aquí, porque esta está mucho más empinada. Sí. Entonces, si yo calculo esta pendiente, si yo calculo el número que está aquí, puedo saber cómo va creciendo esta función, porque, por ejemplo, vemos que aquí a medida que nos vamos acercando al máximo, la pendiente se hace cada vez más pequeña. Y justo en este punto, lo recalco porque es importante, vale 0, porque es una pendiente que vale 0, básicamente, porque es 0 entre lo que sea. Y, por ejemplo, en este punto, ¿qué pasa con la pendiente? Es negativa, ¿no? Por lo tanto, nos dice que la función va hacia abajo. Vamos a ver, por ejemplo, entonces, nos interesa mucho saber este número. Y la cosa es, ¿cómo demonios calculamos este número? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos la parábola clásica de toda la vida, x al cuadrado, ¿sí? Y o f de x igual a x al cuadrado. Y, por ejemplo, a mí me interesa saber cómo crece la función en, por ejemplo, x igual a 2. Como sea. Entonces, a esto le llamamos sacar la derivada en x igual a 2. Cuidadito con esto. No es lo mismo la derivada que la función derivada. Son conceptos totalmente diferentes. La derivada es un número. La derivada va a ser un valor concreto. Entonces, ¿qué queremos saber? La pendiente de la recta tangente aquí. Pero claro, ¿cómo sabemos cuál es la recta tangente? Vamos a proceder de una forma un tanto extraña. Porque esto no es fácil de entender, así que vamos a ver qué hacemos. Ponte que yo tomo otro punto de esto y hago una recta que las conecte, ¿no? ¿Sí? ¿Qué coordenada va a tener este segmento que tiene aquí? Esto va a ser, por ejemplo, x más un punto, o sea, por ejemplo, en este caso es 2 más, imaginemos que es 1, pero no lo sabemos. Entonces vamos a ponerle 2 más esta distancia que la estoy separando, 2 más h, por ejemplo, se suele poner h. Y claro, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí es lo que valga la función en ese punto. O sea, este punto es f2 y este punto es ¿qué? F es 2 más h, o sea que todo lo que la expresión sea el valor de x se le pone 2 más h. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? No notamos que si yo este valor h que tengo aquí, que es el que me interesa, yo lo comprimo, es decir, hago que h valga 0, la recta se me va a hacer tangente, porque yo al hacer esto, se me va a quedar una recta que simplemente corta en un punto, si yo cierro este intervalo. Porque aquí en este momento conectan estos dos puntos, quiero conectar los dos puntos, que se puede hacer. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de una situación límite, porque es un límite cuando esto
vale 0. Entonces, vamos a empezar a hacer el constructo de nuestra fórmula, por decirlo así, que es el límite cuando h tiende a 0. Porque yo quiero achicar esto. Entonces, muy bien. Y ahora, ¿qué es el valor que nos interesa? Decíamos que queríamos sacar la derivada. ¿Y qué es la derivada? La derivada es el número que me dice cómo va creciendo esta recta tangente de aquí. Entonces, por lo tanto, es la pendiente de dicha recta. ¿Cómo calculamos la pendiente de dicha recta? La pendiente va a ser la variación de y entre la variación de x, ¿no? ¿Quién es la variación de y? La final menos la inicial. O sea, lo que valga la función en, por ejemplo, 2 más h, menos lo que valga la función en 2. Entre, ¿qué? La diferencia de estos. ¿Y qué pasa? 2 más h menos 2 es h, porque la diferencia de x es este intervalo que hemos llamado con un parámetro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para sacar la derivada, que se le suele llamar f' en 2, es el límite cuando h tiende a 0, y el número que queremos sacar es la pendiente, o sea, este de aquí. Menos f en 2 entre el parámetro que acabo de sacar. Si yo saco esta cuenta, puedo sacar cuánto vale la derivada en ese punto. Bueno, entonces queremos sacar este límite. Y claro, ¿qué pasa? ¿Cuánto es el valor que tiene la función en ese punto? Pues la función dijimos que seguía la regla de x al cuadrado, por lo tanto, vamos a directamente dejarlo así por ahora, para que veamos qué pasa. Si yo sustituyo el h por 0, me queda entre 0. Ya empezamos mal. F en 2 más h, si la h vale 0, es f en 2, menos f en 2 es 0, que esto es una indeterminación grande como una catedral, y no podemos calcularlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? A esto le vamos a aplicar la regla que me diga la función determinada. Es decir, vamos a aplicar que f en 2 más h es lo que es este resultado, o sea, es hacer 2 más h, que es el valor que me interesa de la x, al cuadrado. Por lo tanto es 2 más h al cuadrado. Menos lo que valga la función en 2, que es 2 al cuadrado, 4. Entre h. Con esto no podemos hacer nada. Vamos a seguirlo transformando. Vamos a ampliar este binomio, que es 4 más 4h más h al cuadrado menos 4 entre h. Tachamos esto. ¿Y qué me queda? Me queda que yo ahora puedo factorizar esta h y me queda 4 más h para quitarme el 0 del denominador, que es el que me interesa. Entonces, me queda el límite cuando h tiende a 0 de 4 más h. Y esto sencillamente se puede sustituir suma de límites, es decir, 4 más este límite, que es 0. Entonces, 4 más 0 vale 4. Por lo tanto, la derivada en el punto 2 vale 4. ¿Y qué me quiere decir esto? Es decir, ¿qué significa para mí este 4? Que en el punto x igual a 2, el crecimiento de la función viene dado por una recta de pendiente 4. Ya esto va a tener más sentido cuando hablemos de la aplicación de esto, de por qué esto es importante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Imagínate, claro, ahora lo que quiero decir es que quiero sacar la derivada de f de x, de la función normal. Y claro, tú me dirás, ¿en qué punto? Porque ahora es un punto genérico, es decir, tengo que sacar la derivada para todo valor de x. Eso significa para todo valor de x. Entonces, ya entramos en una nueva definición que es, ahora sí, la función derivada. ¿Por qué? Porque lo que me va a quedar no es necesariamente un número. Lo que me va a quedar va a ser una nueva función, a la cual, si yo a esa nueva función le doy un valor de x, me va a decir todos los valores que yo quiero. Es tan sencillo como en la cuenta que tenemos que hacer, dejamos el caso específico como un caso general. O sea, f en x más h menos f en x entre h. Y sacamos esta cuenta, sencillamente. Vamos a hacerlo con un ejemplo rapidito. Vamos a volver con el ejemplo que teníamos antes. fx, x cuadrado. Entonces ahora me dice que quiero sacar, porque me interesa de alguna forma, sacar la derivada de esta función. Pero quiero sacar, es decir, f' de x para todo x, o sea, en general. Entonces aplicamos esto que acabamos de hacer. Esto viene siendo el valor que me interesa
Por lo tanto, x más h al cuadrado menos x al cuadrado, porque es f de x entre h. Nos va a pasar que nos va a quedar 0 entre 0, entonces tenemos que ir tachando cosas. Vamos a llevarnos esto aquí arriba para operarlo. Esto abriéndolo aquí me queda x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado entre h, se tachan estas dos cosas, y aquí, ¿qué se me queda? Puedo sacarle factor común a la h para poder tacharla. Entonces, yo limpiando esta expresión un poquito, sencillamente se me queda límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Límite cuando h tiende a 0 de 2x es 2x. Y cuando h tiende a 0 de h es 0. Entonces podemos afirmar que esto nos da 2x y la función derivada de x al cuadrado es 2x. Que ya esto lo veremos después, porque ¿tengo que hacer toda esa cuenta porquería asquerosa todas las veces que quiera sacarle una derivada? ¡No! Vamos a ver después en el segundo video lo que son las reglas de derivación y cómo deducirla, por decirlo así. Pero por ahora esto es lo que se llama sacar la derivada, que nos va a ser de muchísima utilidad en todo el ámbito del cálculo. Tanto si lo vas a ver en cualquier ámbito académico o lo que sea. Pero básicamente esto ha sido sacar la función derivada. Ahora vamos a ver, antes de acabar este vídeo, que se me va a hacer larguísimo, ya me estoy dando cuenta, casos que pueden ocurrir en una función. Bueno, en los vídeos de límites y de funciones en general que tenemos en el canal, que no sé si lo puedo poner en una lista o algo, pues soy nuevo en esto de YouTube, así que ya veremos. Veíamos que había funciones que nos daban problemas. Ahora solamente, por ejemplo, hemos trabajado con x al cuadrado, 3x, 5x más 6 o lo que sea. Pero dijimos que, por ejemplo, las que tenían restricciones en el dominio nos daban problemas. Las que tenían, que eran a trozos, que tenían cambio de definición, nos traían problemas. Entonces, ¿qué pasa a la hora de la derivada? ¿Se siguen manteniendo estos problemas? Efectivamente. Vamos primero con este caso, cuando la función tiene una restricción de dominio. Imagínate que yo me pinto esto y me dicen, por ejemplo, es 1 sobre x. Entonces, esta función no existe en x igual a 0. Entonces me dicen, sácame la derivada en x igual a 0. Obviamente, si la función no existe, en ninguna parte va a existir la recta tangente. Eso es una cosa obvia, pero que a veces no se ve tan fácil. La recta tangente no puede existir en un punto donde la misma función no esté definida, porque no va a tener recta tangente a ella. Luego, el segundo caso, un poquito más engorroso, con el de las funciones a trozos. ¿Qué nos puede ocurrir con las funciones a trozos? Recordemos, con las funciones a trozos nos puede ocurrir que tengamos un salto, por ejemplo, que sea una cosa así, por ejemplo, y en este punto, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un salto, si yo tomo la derivada aquí, por ejemplo, esto, la derivada puede ser una cosa así, más o menos. Pero en este punto va a ser otra cosa, va a ser una cosa de este estilo. Entonces, las derivadas laterales, es decir, por la izquierda y por la derecha, no son la misma. O sea, la derivada por la izquierda y por la derecha no son iguales. Y lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, incluso si la función a trozos es continua, hace una cosa así. Tiene lo que se llama punto anguloso. Porque si yo tomo la derivada por un lado y por el otro lado de las diferentes expresiones algebraicas, porque ponte que esto es g y esto es f, porque está definida a trozos y aquí es justo donde se separa, si yo tomo esto aquí, la derivada me va a dar diferente, depende de por qué lado la vea. En cambio, si tengo una curva así, si yo la tomo aquí, la veo por este lado es esta, la veo por este lado es esta. No pasa nada. En estos casos decimos que la función no es derivable en ese punto, en x igual a c, por ejemplo. La función no es derivable en ese punto. ¿Y cómo saberlo? Pues entonces tenemos que, en caso de que se pueda siquiera, en los casos donde la función no existe y punto. Pero en los casos de esto, donde tenemos un punto anguloso, es sacar la derivada por la izquierda, que es sacar toda esta cosa que acabamos de hacer, límite con descendencia por izquierda, es decir, tomar la primera expresión
tomar la segunda, hacer la cuenta de la derivada en este punto y que tiene que dar lo mismo. Si da lo mismo es porque es la misma recta tangente, entonces es la misma derivada. Hasta el siguiente vídeo.